Hola, ¿cómo les va? Hoy vamos a continuar y vamos a dar por terminado el tema 12 de geología histórica, con las eras mesozoica y cenozoica. Nos vamos a referir primeramente a la era mesozoica. Recordemos que involucra los periodos Triásico, Jurásico y Cretácico, con edades que van desde los 250 millones de años, que se separa de la era paleozoica, es decir, la separación permo-triásica, hasta los 65 millones de años, que es la separación de la era mesozoica con la cenozoica, es decir, de los periodos Cretácico con el Terciario. En esta era mesozoica, unas pocas cosas importantes son la abundancia de los amonites, la aparición de los mamíferos, la aparición y dominio de los dinosaurios, las primeras aves, la aparición de las angiospermas, dos extinciones, una entre el Triásico y el Jurásico y otra, quizá la más importante de la historia de la Tierra, entre el Cretácico y el Terciario. Habíamos visto que en el Paleozoico superior, especialmente en el Carbonífero y en el Pérmico, ya estaba constituida o constituyéndose Pangea. Vamos a ver cómo se termina de constituir y luego desmembrar el supercontinente de Pangea. Respecto de los amonites, son cefalópodos que dominaron en la era mesozoica, especialmente en los mares del Jurásico y Cretácico, ¿sí? Con características conocidas, enroscados, ¿sí? La gran mayoría tienen tamaños de 5, 10, 15, 20 centímetros, pero hay organismos verdaderamente insólitamente grandes, como este que estamos viendo acá. Y el día que ustedes puedan volver al Museo La Plata, hay ejemplares verdaderamente muy grandes. Repito entonces, son indicadores paleobiológicos muy importantes para la era mesozoica y especialmente para el Jurásico y el Cretácico. En el Pérmico habíamos hablado de la existencia de los reptiles mamíferoides, ¿sí? Quizá haya una idea un poco equivocada acerca de que los mamíferos aparecieron recién en la era cenozoica, y eso no es correcto. En realidad los primeros mamíferos derivan de una línea evolutiva de los reptiles, ¿sí? Que ya en el Triásico dieron origen a los primeros mamíferos. Si bien la aparición de los mamíferos es triásica, sí es correcto que tuvieron un gran desarrollo en la era cenozoica, ya que durante la era mesozoica reinaron los reptiles, especialmente los dinosaurios, que ocuparon todos los nichos ecológicos, y los mamíferos tuvieron muy poco desarrollo. Los primeros mamíferos del Triásico eran muy pequeños. Fíjense este cráneo, esos 5 milímetros, eran como pequeños ratones, ¿sí? Y puse una imagen de Ischigualasto, porque en nuestro país, tanto en Ischigualasto como en Istichuca, hay depósitos sedimentarios continentales de edad triásica, muy ricas en fósiles, tanto de dinosaurios, especialmente de los más antiguos, como de los primeros mamíferos. En el Triásico y Ischigualasto aparecen formas ancestrales de mamíferos. Bueno, obviamente todos sabemos que la era mesozoica es la era de los reptiles, y todos sabemos también que entre los reptiles los dinosaurios fueron muy importantes, pero no los únicos. Había reptiles de todo tipo que, como decía recién, ocuparon todos los nichos ecológicos, ¿verdad? Los hay marinos, acuáticos, terrestres, voladores. Dentro de los reptiles, para la era mesozoica, los dinosaurios obviamente son los más importantes y llamativos, ¿verdad? Todos conocemos el enorme tamaño que tenían
determinados tipos de dinosaurios. Este que vemos acá es un ejemplar, el primer ejemplar de Giganotosaurus carolini, que fue encontrado en Neuquén, y estos restos están en el Museo del Chocón en Neuquén. Formas muy grandes, los hay en muchos lugares del mundo, pero tengamos en cuenta que no todos los dinosaurios eran muy grandes. Este ejemplar de Adriosaurios, adultos, tenían pocos centímetros de tamaño, ¿sí? Cuando se exploran y encuentran restos de dinosaurios, obviamente lo que más se encuentran son, como siempre, las partes duras, los huesos, los dientes y las garras, ¿sí? Creo que todos ustedes saben también que las mandíbulas, los dientes en particular, son los que permiten deducir, interpretar el tipo de alimentación, y hay dos grandes grupos de carnívoros, como por ejemplo el Tyrannosaurus tan famoso, como herbívoros, también famoso el Diplodocus y otros, ¿sí? Hay muchísimas especies diferentes. Esta es una imagen del Museo de La Plata, y volvemos a decir que cuando se pueda, ustedes pueden ir a ver la reconstrucción del Diplodocus de La Plata. Otra cosa que se encuentra en los dinosaurios y son interesantísimas son las pisadas, las signitas, ¿sí? De 3 dedos clásicas, ¿sí? Acá hay muchos que son de varios ejemplares, evidentemente que pisaron este fango o esta arena fina al mismo tiempo, uno que va en esta dirección, otro que viene en esta dirección, otro que va en esa dirección. Son sumamente importantes y son abundantes en muchos lugares, incluida Argentina. En Bolivia hay muy buenos restos, en España hay muy interesantes yacimientos de pisadas de dinosaurios. Y otra cosa bastante insólita, por cierto, es la fosilización de los huevos, ¿sí? Incluso algunos con embriones fosilizados. Muy bien, fuera de los dinosaurios, otros reptiles son los que pudieron volar, ¿sí? Los pterosaurios son muy conocidos, otras formas de reptiles voladores, que en realidad no eran grandes voladores todavía, pero por lo menos podían planear, y hay formas, obviamente, que tuvieron plumas, aún siendo reptiles. También había acuáticos muy abundantes, marinos, y también de agua dulce, pero especialmente los marinos, como los ictiosaurios y los plesiosaurios, son muy importantes. Hay yacimientos muy importantes en muchos lugares del mundo. Enormes, por cierto, fíjense el cráneo de este plesiosaurio. En el Jurásico aparecen las primeras aves, ¿sí? Una rama evolutiva de los dinosaurios, ¿sí? Del tipo de los velociraptor, que ustedes conocen seguramente porque vieron Jurassic Park, es la que da origen a las primeras aves, ¿sí? Archaeopteryx litográfica, que aquí lo estamos viendo, una reconstrucción y restos de Archaeopteryx. Está en realidad en discusión si todavía era un reptil o es la primera ave, la más antigua de todas, pero independientemente de eso, en el período Jurásico aparecen las primeras aves, y en principio Archaeopteryx sería la primera. Hay otras formas, muchas especies a partir del Jurásico. Otra cosa muy importante es que más o menos en el límite Jurásico-Cretácico aparecen las angiospermas, ¿sí? Recordemos que habíamos visto pteridofitas, helechos, las gimnospermas desde el Carbonífero, y más o menos en el límite Cretácico muy inferior, límite con el Jurásico, aparecen las angiospermas, que se harán muy importantes a partir de la era Cenozoica, ¿sí? Estos son restos muy antiguos de las primeras plantas con flores, de edad cretácica inferior, casi límite con el Jurásico. Dos extinciones importantes, una
que deslinda los periodos Triásico y Jurásico, y la que yo les mencionaba como la extinción posiblemente más importante de toda la historia de la Tierra, que separa el periodo Cretácico del periodo Terciario. Ya vamos a hablar específicamente de esta extinción. Pero fíjense la gran disminución del número de géneros que hubo en ese límite Cretácico-Terciario. Respecto de la tectónica, en el Triásico está perfectamente formada Pangea, ¿sí? Esto es una reconstrucción a los 237 millones de años, además del Proto-Pacífico, que es el océano de Pantalacia en realidad, existe el otro gran océano que es el Tetis, que después derivará, ya lo vamos a ver. En el Jurásico empieza la apertura del Océano Atlántico, primero en el Atlántico Norte, y después vamos a ver cómo se empieza a separar el Atlántico Sur, y entonces se empieza a desmembrar Gondwana, ¿sí? Tenemos los océanos, acá dice Pacífico y Tetis, en una reconstrucción a los 152 millones de años. Recordemos esta imagen que ya la habíamos visto cuando hablamos del Paleozoico superior. Habíamos mencionado que para los continentes de Gondwana eran típicas las tilitas de la glaciación Karroo, la flora de Glossopteris, que dijimos que era de climas fríos, ¿sí? Y en ambientes no tan australes, para la edad carbonífera, rocas sedimentarias con mantos de carbón, ¿sí? Y también habíamos mencionado que esta secuencia suele estar cubierta por grandes derrames de basaltos de inundación, que son precisamente los basaltos derivados del rifting que abre el Océano Atlántico, primero en el norte y luego va a afectar el continente de Gondwana. Y es muy común entonces a ambos lados del Océano Atlántico ver basaltos de edad mesozoica producto de esta separación. Como les decía, luego en una reconstrucción cretácica ya tenemos el Océano Atlántico formado. Y en el límite entre el Cretácico y el Terciario se produce una extinción masiva, que ya la mencionamos recién, para la cual hubo a lo largo de la historia muchas hipótesis de por qué esa extinción. En los últimos años ya parecen no existir dudas acerca de que la extinción masiva del límite Cretácico-Terciario se debe a un impacto meteorítico o de un gran asteroide. El cráter de impacto meteorítico se localiza, fue encontrado con el desarrollo de las imágenes satelitales en el Golfo de México, ¿sí? Y ese impacto también hizo posible que una gran nube de polvo se extendiera en gran parte de todos los continentes y haya unos pequeños depósitos de ese polvillo en rocas pelíticas de edad justo Cretácico-Terciaria, con una alta concentración de iridio, que no es explicable sino a partir de la destrucción de ese meteorito que hizo impacto en el límite Cretácico-Terciario. Este impacto es el responsable, en todo caso, de todos los cambios bruscos ambientales que produjeron la extinción de gran número de especies y géneros que existieron durante el Cretácico. Por lo tanto, a partir del Terciario es como que empieza otra historia en la evolución de las floras y de las faunas. Entonces, ahora sí, para la era Cenozoica, ¿sí?
para los periodos terciario y cuaternario. Vamos a ver dos límites importantes que son el límite Plioceno, es decir, terciario cuaternario, y el límite dentro del cuaternario, Pleistoceno Holoceno, que se sitúan, aunque con algunas discrepancias según distintos autores, el primero entre 1.8 y 2.5 millones de años, y el límite Pleistoceno-Holoceno a unos 11.000 años, ya no hablo de millones, 11.000 años de antigüedad. Cosas interesantes de la era cenozoica, bueno, por supuesto, gran desarrollo de angiospermas y mamíferos, importante la presencia de la megafauna pleistocena, se produjo durante la era la evolución de los homínidos, climáticamente hay un máximo térmico en el Eoceno y al contrario, una glaciación en el Pleistoceno, y tenemos la última configuración paleogeográfica. Respecto de las angiospermas, ya habían aparecido, las vimos en el límite Jurásico-Cretácico, pero a partir de los 65 millones de años, es decir, del terciario inferior, empieza un enorme desarrollo y son mucho más abundantes que las gimnospermas y que las pteridofitas. Con respecto a los mamíferos, esto es una imagen de la megafauna pleistocena, muy moderna, ¿sí? Pero debemos decir que ya desde el terciario inferior, el hecho de que hubieran desaparecido, gran cantidad de reptiles y especialmente los dinosaurios, los mamíferos se desarrollaron y fueron a ocupar todos los nichos ecológicos que dejaron libres los reptiles, ¿verdad? Por eso hay una enorme diversificación de géneros y especies de mamíferos. En el Pleistoceno, ya en el Cuaternario, hay una fauna que a nosotros particularmente nos interesa mucho porque Sudamérica es muy rica y Argentina especialmente, incluida la provincia de Buenos Aires, es muy rica en mamíferos pleistocenos. El Museo de la Plata tiene una de las colecciones más, o la colección más importante de megafauna pleistocena del mundo, ¿sí? Hay muchos tipos, pero quizás los más importantes sean Macrauquenia, una forma herbívora, los esmilodontes, ¿sí? Que son los dos que aparecen a ambos lados de la escalinata del museo, las esculturas, y los gliptodontes también de la megafauna pleistocena, que pongo la imagen precisamente para que veamos que ya convivieron con humanos, con lo cual veamos que a pesar de la forma tan impresionante y el tamaño que tienen, en realidad son muy modernos, ¿sí? Muy bien, durante la era cenozoica evolucionaron los homínidos y ya hacia el final todas las últimas formas de homínidos que están emparentadas con el Homo sapiens, ¿sí? De esto yo no voy a hablar, lo dejo más vale para los antropólogos. La paleoantropología es la disciplina que de alguna manera con las mismas técnicas que la paleontología se ocupa de los restos fósiles, pero de homínidos y humanos. Les había dicho que hay dos interesantes acontecimientos térmicos o climáticos, ¿sí? Un máximo térmico en el Eoceno, en el terciario bastante inferior, con muy altas temperaturas, y al contrario, en el Pleistoceno, ¿sí? En el Pleistoceno, es decir, en el Cuaternario inferior, temperaturas mínimas y por lo tanto una gran glaciación pleistocena. Esta glaciación pleistocena tiene su máxima expansión hacia unos 18.000 años antes del presente, tanto en el norte como en el sur. Buena parte de los continentes estuvieron cubiertos por hielo. Los glaciares que hoy conocemos eran mucho más extensos.
La Patagonia Argentina estuvo prácticamente toda cubierta por hielo durante el Pleistoceno. Remanentes de esa glaciación pleistocena es que forman los glaciares actuales, ¿sí? Hubo muchas épocas glaciales e interglaciales durante la glaciación pleistocena, es decir, avance y retroceso de los glaciares. Hoy estamos en una época en la cual los glaciares están muy restringidos respecto del cuaternario inferior. Solo como ejemplo, una reconstrucción en el Mioceno hace 14 millones de años, para ver la distribución paleogeográfica, muy parecida a la actual. Aquí ya la India se amalgamó con Eurasia, ya está formada la cadena del Himalaya y la meseta del Tíbet por la colisión entre la India y Eurasia, que se produjo hace alrededor de 50, 60 millones de años. Mucho más nuevo es la apertura del Mar Rojo, que separa la península arábica del resto de África desde hace aproximadamente unos 10 o un poco más millones de años. Y esta ya es la configuración actual, con todas las dorsales y zonas de subducción, cómo funcionan hoy. Fíjense que un remanente del viejo Tetis constituye el mar Mediterráneo, ¿sí? Una cosa interesante de ver es que toda la zona de subducción norte-sur, que se localiza entre América, tanto Sudamérica como Norteamérica, y el Océano Pacífico, en el sur de Tierra del Fuego, se transforma en orientación este-oeste, ¿verdad? Para continuar en la península antártica. Esto no era así en tiempos mesozoicos, pero luego dos grandes sistemas de fallas transformantes son las que desplazan de alguna manera la cadena andina en el conjunto de islas del Atlántico Sur para retomar la subducción en la península antártica. Bueno, podríamos hablar muchas otras cosas desde el punto de vista tectónico. Vamos a hacer un experimento. Nosotros relatamos desde hace unos días toda la historia de la Tierra desde hace 4.600 millones de años hasta hoy. Para tomar dimensión de cómo se constituyen esos tiempos, vamos a tratar de referir toda la historia, es decir, esos 4.600 millones de años, a un día, ¿sí? A 24 horas. ¿Sí? Quiere decir que el cero, el inicio de la Tierra y su inclusión en el sistema solar, constituye la 0 hora de nuestro día. ¿Sí? Fíjense que a las 3 horas y 42 minutos se origina la vida sobre la Tierra. Recordemos esto, llevado al día son 3 horas 42 minutos, en realidad esto se produjo a los 3.800 millones de años de antigüedad, en tiempos precámbricos, ¿sí? Recién a las 8 de la noche y 24 minutos aparecen y se desarrollan organismos pluricelulares en el Proterozoico superior, ¿sí? Esta era lo que llamamos fauna de Diacara, si recuerdan, ¿sí? Eso recién aparece a las 8 de la noche. Y a las 22 horas 24 minutos recién se forma Pangea. Entonces, fíjense todo el tiempo que pasó, ¿sí? 22 horas de nuestro día hasta que se llegó a formar Pangea. Quiere decir que nosotros consideramos Pangea formada como un supercontinente hace muchísimos millones de años y parece un tiempo enorme. Sin embargo, en la historia de la Tierra no es un hecho tan antiguo, ¿verdad?
A las 23 horas y 39 minutos se extinguen los dinosaurios. ¿Sí? A las 23 horas y 58 minutos aparece el Homo sapiens. ¿Mm? Es decir, que estamos 2 segundos antes del presente cuando equiparamos la historia de la Tierra con nuestro día de 24 horas. ¿Sí? Hace un segundo fue el apogeo del imperio inca. Y hace una millonésima de segundo hay otro hito muy importante en la historia de la Tierra. Aparecen los redondos. Bueno, muy bien, con esto vamos a terminar. Vamos a seguir más adelante. Chao.